Vayan conmigo al libro según el Evangelio de San Juan. ¡Aleluya! Aleluya, gloria a Jesús. Amén, gloria a Dios. Vamos a ir a San Juan, Amén. uno de los 4 evangelios. Aleluya, gloria a Jesús. Amén. Vamos a estar leyendo el capítulo 20. Gloria a Jesús. Señor. Con la ayuda de nuestro Dios vamos a predicar su palabra. Aleluya, gloria a Jesús. Aleluya. Me contenta con un fuerte amén, amados hermanos. Un amén de vivos. Gloria a Jesús. Un amén que han resucitado con Cristo. Aleluya, gloria a Jesús. Aleluya. El capítulo 20. Gloria a Jesús. La gloria y la honra es para nuestro Dios. ¿Lo tienen, amados hermanos? Aleluya. Leemos la palabra para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Hasta aquí lo vamos a dejar, amados hermanos. Oren conmigo para que sea Dios glorificándose. Padre y buen Señor que esté en los cielos, en el nombre de su Hijo amado Jesús de Nazaret, Espíritu Santo de Dios, glorifica su palabra, Padre, que su palabra corra, Señor, y fluya, Dios amado, en este lugar, Jesús de Nazaret. Oh Santo Jehová, que convierta, Señor, que convenza los corazones, Señor amado. Tu palabra es viva y es eficaz, Jesús de Nazaret. Tu palabra, Señor, parte el alma, Señor. Oh Santo, parte el Espíritu, Dios amado, Rey de gloria. Discierne los pensamientos, Señor, y las intenciones del hombre, Jehová de los ejércitos, Rey de gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Santo, yo no soy digno, Dios amado, de llevar tu palabra, Jehová, pero a ti te ha placido, Jesús de Nazaret, de predicar este evangelio, Jehová de los ejércitos, Rey de gloria. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Aleluya, gloria a Jesús. Alábele porque Él vive. Gloria a Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Le puse como tema, pues, la resurrección de los cuerpos. Aleluya, gloria a Jesús. Sabemos que esta doctrina es muy fundamental, amados hermanos, en los que nosotros que profesamos la fe cristiana. Gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Sabemos, amados hermanos, que desde un principio, gloria a Jesús, por el pecado de Adán y Eva, entró la muerte. Gloria a Jesús de Nazaret. Gloria a Jesús. Porque desobedecieron el mandato que Dios les dijo, que no comieran del árbol del bien, de la ciencia y del mal, porque el día que comieran de él, entonces iban a morir. Gloria a Jesús. Pero todos hemos leído, amados hermanos, en Génesis, que dice la escritura que desobedecieron el mandato de Dios. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque antes de eso ellos tenían una comunión con Dios, donde Dios dice que bajaba por las tardes al huerto del Edén. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre. ¿Por qué? Porque el pecado todavía no había entrado en ellos. Porque cuando hay pecado, amados hermanos, hay una separación entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque Dios es 3 veces santo. En Él no hay tinieblas, amados hermanos. Él todo es luz, amados hermanos. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Él es luz. En Él no hay contaminación. En Él no hay pecado, amados hermanos. Por eso cuando el hombre cayó, cuando Adán y Eva pecaron, pues hubo esa separación entre Dios y los hombres. Gloria a Jesús. Y por eso dice la Biblia, pues, que entró la muerte. Gloria a Jesús. Por el pecado entró al mundo, y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No hay ni uno, hermanos, no hay ni un justo. Desde Adán y Eva todos hemos pecado. Así que ya nosotros traemos esa naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Gloria a Jesús de Nazaret.
Así que nadie diga que es bueno, amados hermanos, porque desde un principio hemos sido malos, gloria a Jesús, y hasta la vez, amados hermanos, seguimos siendo malos y todavía con la palabra del Señor y no nos componemos. Aleluya, gloria a Jesús de Nazaret, vive Cristo, aleluya, gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, sabemos que la muerte ha reinado, la muerte reinó, amados hermanos, por un tiempo. ¿Por qué le digo que por un tiempo? Hasta que Cristo vino, gloria a Jesús. Por eso Cristo, Él es la plenitud de todo, amados hermanos. En Él estamos completos, gloria a Jesús. Hemos leído aquí, amados hermanos, que dice que en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana haciendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Gloria a Jesús. Miramos, amados hermanos, que María era una mujer espontánea. María era una mujer que le gustaba adorar al Señor, a Jesús. Siempre que miraba a Cristo, dice que postraba delante de sus pies para adorarle. Gloria a Jesús. De esas mujeres queremos ver ahora en este tiempo, amados hermanos, que cuando lleguen al templo, pues a postrarse, a llorar ante la presencia del Señor. Pero ya no vemos eso, gloria a Jesús. Vemos a esta mujer, amados hermanos, que de muy de mañana, dice la Biblia, gloria a Jesús. No como ahora, que ahora nos dormimos hasta las 10, 11 de la mañana, y bien dormidos, hermanos, gloria a Jesús. Mientras esta mujer dice que fue muy de mañana. Me imagino, amados hermanos, que a las 4 o 5 de la mañana, cuando el sol ya estaba claro, cuando ya había claridad, me imagino que ella fue a ver al sepulcro, gloria a Jesús de Nazaret. Y también nosotros los hombres, amados hermanos, no solo las mujeres, vive Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Entonces dice el versículo 2, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los leños puestos ahí, pero no entró. Gloria a Jesús. Vemos que María llevó la noticia, dice, a los discípulos, y Pedro y Juan corrieron al sepulcro, gloria a Jesús, para ver, porque ellos todavía, dice la Biblia, que no habían entendido. Imaginémonos que ellos anduvieron con Cristo, caminaron con Cristo, vieron los milagros de Él, vieron resucitar a Lázaro, y todavía no creían ellos. Gloria a Jesús de Nazaret. Podemos ver, y nosotros, ¿será que creemos en este tiempo? Creemos en este tiempo que Cristo viene, hermanos. Creemos en este tiempo que la Biblia dice que los muertos en Cristo van a resucitar. Nosotros lo creemos, amados hermanos. Gloria a Jesús de Nazaret. Donde las tumbas serán abiertas, dice. Donde los muertos en Cristo van a resucitar. Podemos ver, amados hermanos, qué multitud de personas las que han muerto. Yo viendo por la televisión, en eso de esto de esta tempestad del COVID, vemos como una gran cantidad, amados hermanos, de gente, cómo las enterraban. Bueno, ni las enterraban, sino que las echaban así todo en un zanjo. Gloria a Jesús, todos los cuerpos. Pero creemos, amados hermanos, que los que murieron en Cristo, no importa dónde estén, dice la Biblia que de ahí los va a levantar el Señor. Porque Él lo ha prometido, amados hermanos, gloria a Jesús. Y es de la esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Y esto ha venido, amados hermanos, desde antes. Estas catástrofes, estas tempestades, todo eso, la muerte, amados hermanos, gloria a Jesús. Es la que ha causado todo ese daño, gloria a Jesús de Nazaret. Pero sabemos que le llegó el fin a la muerte. ¿Por qué? Porque la muerte ya no puede reinar más en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte. Cristo venció la muerte, amados hermanos, gloria a Jesús. Entonces dice que estos dos varones esforzados, dice que llegaron al sepulcro, gloria a Jesús. Y Pedro, como era más abusado, Pedro era más metido, o sea, metido en las cosas buenas, ¿va? No metido en las cosas que no tienen que ver, gloria a Jesús. Vemos, amados hermanos, que este varón se entró, dice la Biblia, dice que él entró, más Juan, él se quedó en la puerta, dice. Amados hermanos, gloria a Jesús. Aquí no hay que quedarnos en la puerta, amados hermanos. Aquí tenemos que entrar adentro, ¿va? Gloria a Jesús de Nazaret. Porque este varón dice que se quedó en la puerta, dice, amados hermanos. Gloria a Jesús de Nazaret. Mientras que Pedro dice que entró adentro. Gloria a Jesús. Y vio, dice, los lienzos
y el sudario lo vio en otro lado, gloria a Jesús. Y de ahí pues dice que Juan, el discípulo amado de Jesús, él entró, dice, y vio y creyó. ¿Y por qué? Porque no habían entendido la escritura. Desde ahí creyó y se fueron para sus casas. ¿Pero qué? Pero puedo notar yo aquí, amados hermanos, como que le hizo falta más. ¿Por qué? Porque el cuerpo no estaba, gloria a Jesús. Y ellos se fueron para sus casas. Mientras que María dice que después volvió, gloria a Jesús de Nazaret, a llorar al sepulcro, porque el maestro lo habían llevado, gloria a Jesús, y no sabían dónde lo habían puesto. Y dice que cuando María llegó al sepulcro, vio a dos ángeles, a uno a la cabecera y otro a los pies, gloria a Jesús. Y le preguntaron a dónde habían puesto al Señor, el cuerpo del Señor. Y los ángeles le dijeron, ¿no sabéis que les fue dicho en Galilea antes, le dice, que era necesario padecer por los principales, por los principales sacerdotes, por los ancianos, que iba a morir, gloria a Jesús, pero al tercer día iba a resucitar? Eso le dijeron esos varones, amados hermanos, gloria a Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Y vemos gloria a Jesús, estos varones le dijeron a María, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo dijo que a él nadie le quitaba la vida, sino que él ponía su vida, dice, gloria a Jesús, la ponía y la volvía a quitar. Este nuevo mandamiento dice, recibid de mi Padre, dice la palabra del Señor. Así que Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que esté muerto vivirá, y el que vive no morirá eternamente, dice la palabra del Señor. Gloria a Jesús de Nazaret. Entonces podemos ver, amados hermanos, que María estaba llorando, dice, al sepulcro. Y de ahí vio a un hombre, dice ahí, era Jesús. Ella no sabía que era Jesús, pero lo vio, dice, y ella pensaba que era el hortelano. El hortelano era gloria a Jesús, el jardinero, como el jardinero era. Aleluya, gloria a Cristo Jesús de Nazaret. Entonces ella le preguntó que si había llevado el cuerpo, gloria a Jesús. Mas él le dijo, mujer, ¿a quién buscas? Y le preguntó a Jesús, le dice, gloria a Cristo. Y después le volvió a preguntar, y el Señor le dijo, María. Entonces de ahí dice que ella respondió, Raboni quiere decir maestro, y ahí pues se le abrieron los ojos. Pero podemos ver que Cristo no quiso que los tocara en ese momento, gloria a Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque no había subido al Padre, dice la palabra del Señor. Él le dijo a María, ve a mis hermanos, le dice, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a vuestro Dios y a mi Dios. Ve y los voy a ver en Galilea, gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo todavía no había subido con la sangre. Eso se cree, la sangre del sacrificio en la cruz del Calvario, donde la fue a rociar allá al propiciatorio celestial, gloria a Jesús de Nazaret, ¿va? Porque tenía que ser perfecto el sacrificio, gloria a Jesús. Entonces dice que él le dijo que fuera a los hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo es el hermano mayor de nosotros. Nosotros somos los hermanos pequeños, podemos decir. Y podemos ver, amados hermanos, cómo va el crecimiento, el amor hacia nosotros, donde primero nos llama siervos, de ahí nos llama amigos, y ya resucitado nos llama hermanos. Gloria a Jesús. Podemos ver en la Biblia, amados hermanos, todas esas características que son muy importantes, amados hermanos. Gloria a Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando uno tiene un hermano mayor, el hermano mayor, amados hermanos, lo cuida a uno de cualquier cosa. Gloria a Jesús de Nazaret. Así es Cristo. Cristo nos cuida a nosotros, amados hermanos. Cualquiera que tocare a uno de nosotros, dice que tiene que vérsela. Es como dijo que quien maldijera a Israel, es como quien tocara a la niña de sus ojos. Podemos ver aquel presidente cómo maldijo de las vísceras, dice, de sus entrañas a Israel. Y podemos ver cómo murió de cáncer, amados hermanos. Esta palabra es viva, amados hermanos. Esta palabra es eficaz. Esta palabra tenemos que creer a nosotros, amados hermanos. Gloria a Jesús de Nazaret, porque creemos que Él resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Y dice la Biblia, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también
El otro discípulo que había venido primero al sepulcro vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitara de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Gloria a Jesús. Era necesario, amados hermanos, la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque si no, bueno, vamos a ir a 1 Corintios, gloria a Jesús. Vayan conmigo a 1 Corintios, gloria a Jesús, 15, capítulo 15. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Jesús. Estamos predicando, hermanos, sobre la resurrección de los cuerpos. Amén, amén. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Aquí es claro, mis hermanos. Aquí dice el apóstol Pablo que si retenemos la palabra, Amén. desde un principio, si la guardamos en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que quien guarda mi palabra, ese es verdaderamente mi discípulo. ¿Va? Y mi Padre le amará, y yo le amaré, dice, y vendremos a él y haremos morada. Gloria a Jesús. Cuando dice que haremos morada, pues sabemos que es eternamente. Gloria a Jesús. Así que hay que retener esta palabra que los apóstoles y los profetas predicaron. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice, gloria a Jesús, que si él os predicare otro evangelio, o venga un ángel del cielo, dice, y os predico otro evangelio, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Gloria a Jesús. Nosotros no podemos salirnos de esta palabra. No podemos quitarle ni añadirle. Gloria a Jesús de Nazaret. Porque el que le quite será quitado del libro de la vida. Y el que le ponga, dice, serán puestas, dice, todas las enfermedades que tiene este libro. Gloria a Jesús de Nazaret. Aleluya. Por eso nosotros tenemos que perseverar en el fundamento de los apóstoles y los profetas. Edificados, dice la palabra de Dios, sobre el fundamento de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. No podemos salirnos de ahí, amados hermanos. Sí, amén. Gloria a Jesús. Sí, amén. Y dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. Cefas es Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos. Gloria a Jesús, a la vez de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Gloria a Jesús. Después apareció, dice, Jacobo, después a todos los apóstoles. Gloria a Jesús. Podemos ver que Cristo aquí, después de haber resucitado, dice que primeramente le apareció a Cefas, que es a Pedro, después a 500. Yo estaba leyendo que Cristo, después que resucitó, tuvo como 10 apariciones. Gloria a Jesús de Nazaret. Dos personas que iban para el camino de Emaús, dice, para aldear. También apareció a 7 de sus discípulos cuando andaban pescando. Gloria a Jesús de Nazaret. Y podemos notar, amados hermanos, que él con el cuerpo resucitado, gloria a Jesús, porque estamos hablando de la resurrección de los cuerpos. Amén, amén. Sabemos que cuando él resucitó, amados hermanos, y dice que entró al aposento donde estaban los discípulos, dice que él entró y les dijo, pasa a vosotros, gloria a Jesús, tienen algo de comer, gloria a Cristo, aleluya, gloria a Jesús. Entonces podemos ver por la escritura, amados hermanos, que el cuerpo resucitado, vamos a poder comer, gloria a Jesús. No se alegran, ¿va? Gloria a Jesús de Nazaret, aleluya, gloria a Dios. Dice que el maestro comió pescado asado, mis hermanos, y comió, dice, miel. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque es un cuerpo de sangre y carne. Gloria a Jesús. La Biblia lo dice, mis hermanos, porque dice que se les presentó y los discípulos estaban turbados, dice, porque ellos pensaban que era un espíritu. Pero el maestro les dijo, palpar, les dice. O sea, palpar es tocar. Podían tocarlo, ¿va? ¿Por qué? Porque el espíritu no tiene cuerpo. Los espíritus son espíritus, ellos no tienen cuerpo. Más el cuerpo del Señor cuando resucitó, él sí lo podían tocar. Se le van a poder ver los orificios de los clavos, de los pies, del costado cuando lo traspasaron. Todo lo que llevemos al cielo, primeramente Dios, lo vamos a ver y lo vamos a acordar. Gloria a Jesús de Nazaret. Por eso, mis hermanos, el sacrificio de Cristo no lo podemos hacer menos. El sacrificio de Cristo
costó la vida de usted y de mí. Gloria a Jesús. Y hay de aquel, dice la Biblia, que pisoteare la sangre de Cristo. Le es mejor, dice, no haber conocido el camino de la verdad, que después de haberlo conocido, apartado de él, dice la Biblia. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Entonces, dice la palabra del Señor, que él comió, amados hermanos, pescado. Gloria a Jesús. Y comió miel. Gloria a Jesús. Y también dice que en ese cuerpo, gloria a Jesús, no va a haber problemas con las leyes físicas o las leyes naturales de aquí de la tierra, ¿va? Porque nosotros somos terrenales, donde, por ejemplo, para poder pasar por la puerta tenemos que abrirla, mientras que él no, dice la Biblia. Dice que la puerta estaba cerrada y él entró, dice. Sí, amén, amén. Gloria a Jesús. Así que no va a haber problemas con eso. Gloria a Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Del 12 al 14 dice: pero si se predica que Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Aleluya. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Claro, aquí habla claro el apóstol Pablo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque en el tiempo del siglo I habían muchos partidos políticos religiosos, donde uno de ellos eran los saduceos. Yo creo que están escuchados, donde ellos no creían en la resurrección de los muertos, donde ellos no creían en los espíritus, ellos no creían, gloria a Jesús, gloria a Jesús, y eran contrarios a los fariseos, dice la palabra del Señor. Pero se juntaron con los fariseos para hacerle contra a Cristo, para poderle prender en cualquier pregunta. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque los saduceos dicen que lo quisieron ridiculizar una vez, donde le preguntaron sobre una mujer, gloria a Jesús, que se había casado. Eran 7 hermanos, dice, gloria a Jesús, donde el primero dice que se casó con la mujer y murió, y el segundo igual, y ahí los 7 murieron. Y por último murió la mujer. Y dice que los saduceos le preguntaron que en el día de la resurrección, en el día del cielo, que si de quién iba a ser, dice, de quién iba a ser la esposa, ella, gloria a Jesús. Y él les dijo que en este siglo se casaban, pero en el venidero no, porque los ángeles dicen que no se casan ni se dan en casamiento. Así que nosotros, los que estamos solteros, si no nos casamos aquí, ya no nos casamos y Cristo viene, gloria a Jesús. Así que tenemos que casarnos antes que Cristo venga para poder, para poder experimentar eso, mis hermanos. Gloria a Jesús de Nazaret. Aleluya. ¿Por qué? Porque allá no se va al casamiento, mis hermanos. Allá no nos vamos a casar. Gloria a Jesús. Seremos semejantes a los ángeles, dice la palabra del Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, este grupo político religioso, amados hermanos, los saduceos, que se produjo en el reinado de Salomón, dice, salieron de Sadot, algo así, gloria a Jesús. Ellos no creían en esta doctrina que nosotros creemos, pero vemos por la Escritura, porque aquí lo que tenemos que ver es la Escritura. Aquí la Biblia dice que Cristo resucitó. Y Él es la primicia de los muertos. Él es el primero que ha resucitado entre los muertos. ¿Va? Y dice que al tercer día Él resucitó. Que así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estaría el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿Va? Porque Él dice que bajó a las profundidades de la tierra a predicar a los espíritus que están encarcelados allá, donde Él era el Mesías. ¿Por qué? Porque esto se hablaba desde el Antiguo Testamento, ¿va? Donde Job decía, del polvo donde esté, el Señor me levantará. Aún desecha mi carne, dice, veré a Dios, gloria a Jesús. También decía David, gloria a Jesús, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. También David dijo, un versículo mesiánico, gloria a Jesús, donde dijo que no permitiría que tu santo vería corrupción, gloria a Jesús, ni iba a dejar el alma, dice, en el Seol, gloria a Jesús, hablando de Cristo, del alma de Cristo, gloria a Dios, aleluya. Entonces podemos ver que Cristo es la primicia entre los muertos, gloria a Jesús.
va, donde va en un orden, amados hermanos. Cuando Cristo resucitó, cuando Cristo resucitó entre los muertos, en el siglo I, gloria a Jesús, resucitaron todos del Antiguo Testamento con Él, va, gloria a Jesús. Me imagino yo que hasta hablaron con algunos de ahí, pues, de los judíos, qué sé yo, lo que es Job, Abraham, Isaac. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de vivos y no de muertos, dice la palabra de Dios. Y para Él todos viven, gloria a Jesús. Entonces va en un orden, va. De ahí nosotros, esta es otra dispensación de los tiempos. Nosotros, esta es la segunda, vamos a decir, pero solo es una resurrección, que es Cristo, ¿ah? Pero hay tres, gloria a Jesús, donde, pues nosotros, dice la Biblia, que el apóstol Pablo lo habla muy claro, que los que estén muertos serán resucitados, y nosotros los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces esa es otra resurrección, ¿va? Y también la otra que viene, que sale de los mártires, ¿va? De la gran tribulación, gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque unos, los que hicieron el bien, dice la Biblia, saldrán para resurrección de vida, pero los que hicieron el mal, para resurrección de condenación. Gloria a Jesús de Nazaret. Aleluya. Entonces nosotros estamos esperando, bueno, los que murieron, porque nosotros estamos vivos. Los que han muerto en Cristo van a resucitar. Gloria a Jesús. Y dice la palabra del Señor en el 12:14. Gloria a Jesús. No, 20:24. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Esto es lo que les estaba hablando. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, veo los que son de Cristo en su venida. Gloria a Jesús. Y dice el 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Es una pregunta, está en signo de interrogación. Necio, dice, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Gloria a Jesús. Aquí claramente nos dice el apóstol Pablo que primero hay que morir para después resucitar. Gloria a Jesús. Así como Cristo dijo que si el grano de trigo no caía a tierra y moría, no podía llevar fruto. Pero si moría, dice que llevaría muchos frutos. Y sabemos que nosotros somos frutos de Él. Nosotros somos frutos de Él. Gloria a Jesús, de Cristo. Entonces el apóstol Pablo aquí lo habla, que ¿con qué cuerpo vendrán? Dice Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Sabemos que los que han trabajado en el campo, mis hermanos, cuando siembran, gloria a Jesús, por ejemplo, siembran una semilla de maíz, no nace no es la misma semilla que va a nacer, gloria a Jesús, sino que viene otra, dice, gloria a Jesús, nuevo, viene una nueva planta, ¿va? Entonces, por eso dice la palabra del Señor, que nuestros cuerpos serán semejantes al de Cristo, un cuerpo glorificado, un cuerpo incorruptible, un cuerpo de poder. ¿Por qué? Porque sigue diciendo, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra es lo de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo que es espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es del Señor es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y el cual el celestial
tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. Gloria a Jesús de Nazaret. Aquí podemos ver, amados hermanos, gloria a Cristo, que nosotros ahorita, por ejemplo, tenemos que ser transformados, sí o sí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sangre y carne no heredarán el reino de los cielos. Gloria a Jesús. Este cuerpo tiene que ser transformado. Nosotros los que estamos vivos, es un cuerpo inmortal, ¿va? Y los que estén muertos serán transformados en un cuerpo incorruptible. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Por causa del pecado. ¿Por qué? Porque por el pecado, pues sabemos que la vida ha venido degradándose. Donde ahora, amados hermanos, gloria a Jesús, la Biblia dice que el hombre más fuerte, imagínense, solo dura 70 años, dice. Gloria a Jesús. Imagínense aquí, el mayor puede multiplicar, puede sumar cuántos años le quedan de vida. Gloria a Jesús. O a mí, que yo tengo 32 años, cuántos años me quedan de vida. Y como yo, amados hermanos, no voy a servir al Señor. Si cada día que pasa lo estamos acercando más a la muerte, amados hermanos. Pero creemos, muerte física, estoy hablando. Pero porque el cristiano, amados hermanos, no muere. El cristiano, dice la Biblia, que duerme. Gloria a Jesús. El cristiano que muere en Cristo, él va al cielo, dice, el alma va al cielo. Va mientras viene este tiempo donde Dios traerá con Cristo a los que murieron en Él para darles cuerpo. Gloria a Jesús de Nazaret. Va, gloria a Dios, Cristo Jesús de Nazaret. Porque antes de Cristo, las almas iban al Seol, donde estaba compartido el Hades con el seno de Abraham, dice la Biblia del Señor. ¿Por qué? Porque lo vemos por la Escritura, donde dice ya que el rico ve a Lázaro. Gloria a Jesús de Nazaret. Podemos ver también ahí, amados hermanos, donde la identidad del ser humano como que no se pierde. Gloria a Jesús. Porque ellos se conocieron en la tierra y se conocieron allá también, amados hermanos. Posiblemente nos vamos a conocer allá. Gloria a Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Por la Escritura. Porque dice que se conocieron cuando él vio a Lázaro. Gloria a Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria a Cristo. Entonces, sabemos que nosotros somos cuerpo animal porque somos terrenales. Gloria a Jesús. Porque hemos traído de la imagen del terrenal. Pero cuando resuciten, traeremos la imagen del celestial. Porque Cristo es del cielo. Cristo vino del cielo. Gloria a Jesús de Nazaret. Aleluya, gloria a Dios. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Por eso les digo, mis hermanos, gloria a Jesús, que la corrupción no puede entrar al reino de los cielos. Tenemos que darnos un baño gloria a Jesús, para poder entrar al reino de los cielos, donde Cristo nos va a transformar. Cristo va a resucitar a los que murieron en Él cuando Él venga en su venida. Gloria a Jesús. Así que, gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Así que no se preocupe, amados hermanos, por la muerte. Gloria a Jesús. No nos preocupemos por morir. Si estamos en Cristo, ganancia es. ¿Por qué? Porque nos acercamos más bien a la presencia del Señor. Gloria a Jesús. Así que no hay por qué temer a la muerte. Gloria a Jesús. ¿Va? ¿Por qué? Porque Cristo ya la venció. Eso lo tenemos bien claro. Ahora, si andamos en dos pensamientos, si andamos no firmes, claro, ahí va a temer, ahí va a temer la persona. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque no anda firme en los caminos del Señor. Y vemos, hermanos, que la muerte en estos tiempos está por todos lados, hermanos. Gloria a Jesús. Yo miro por esa noticia donde no, solo muerte anuncian, hermanos. Gloria a Jesús. En nuestros países es una barbaridad, hermanos, donde los hijos están matando a los padres, donde los padres están matando a los hijos. Hace poco un familiar agredió a una abuelita de 90 años, imagínense, para robarle, y la golpeó, dice. La Biblia es clara, dice que en estos tiempos Cristo vendría, hermanos, en estos tiempos de maldad, de violencia, donde la violencia ha llegado pues hasta los extremos, donde ya no hay amor por la vida, ya nadie quiere amar. Hasta la iglesia
se le ha perdido el amor en estos tiempos, amados hermanos. ¿Por qué? Porque debido a la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Así que nosotros tenemos que cuidarnos, amados hermanos, gloria a Jesús, de amar, de amar. ¿Por qué? Porque Dios es amor, dice la Biblia. Dios es amor, y el que no ama no es hijo de Dios. ¿Va? Gloria a Jesús. Aquí no es solo predicar y hablar, no, aquí tenemos que, con hechos, tenemos que hablar con hechos, amar a nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos calumnian, hacer bien a los que nos hacen mal, gloria a Jesús de Nazaret. Pero muchas veces, amados hermanos, no hacemos nada de eso, ¿va? Gloria a Jesús. Así que la palabra es clara, amados hermanos, que los muertos en Cristo van a resucitar. Los muertos en Cristo van a resucitar. Gloria a Jesús. Y nosotros los que estemos vivos seremos transformados. Amén. En un abrir y cerrar de ojos. Aleluya. A la final trompeta. Porque amén, se tocará la trompeta. ¿Va? Y eso es lo que estamos esperando en la iglesia en estos tiempos, amados hermanos. Dios. No crea que Cristo no crea que porque muchos tienen que la tienen por tardanza en la venida de Cristo. Gloria a Jesús. Pero no, dice que Él es paciente para con todo, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Aleluya, gloria a Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos que arrepentirnos y convertirnos de corazón. Así como esta María, ¿va? Que ella andaba buscando el cuerpo de Cristo. Gloria a Jesús. ¿A dónde lo habían puesto? Y lloraba. Pero ahora los altares están sin lágrimas. Ahora ya no hay lágrimas, ya no hay oración. Ya nadie está velando, amados hermanos. Y en esos tiempos dijo que Cristo iba a venir. En estos tiempos, por eso dijo el Señor, velad, dice, y no pequéis. ¿Va? Gloria a Jesús. Porque el velar es estar atento con los ojos abiertos. Gloria a Jesús, que en cualquier momento Cristo va a venir. ¿Va? Porque Él dijo que Él vendría como ladrón en la noche. Gloria a Jesús. En cualquier momento, amados hermanos, Cristo va a venir. Así que nosotros que tenemos que estar velando. Y si murió pues su papá, su mamá en Cristo, o su tío, pues ellos van a resucitar. Y los veremos con ellos en las nubes, para recibir al Señor y ahí irnos para siempre con el Señor y a vivir con Él. Gloria a Jesús. Pues hasta aquí ha sido, mis amados hermanos, mi corto mensaje. Gloria a Jesús. Creamos porque hay muchos que no creen. Hay muchos que son como Tomás, amados hermanos, incrédulos, hasta no ver, tienen que no creen. Pero va a ser imposible porque, imagínense, eso solo le tocó a Tomás, a nosotros no es la crea esa. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque el que muere sin Cristo, el que muere sin esperanza, ¿por qué? Porque los incrédulos dicen que no van a heredar el reino de los cielos. Gloria a Jesús. Así que nosotros no podemos ser incrédulos, sino creyentes. Nosotros somos creyentes, gloria a Jesús de Nazaret, ¿va? Entonces, Cristo es la resurrección y la vida. Todo el que esté en Él no morirá. Y el que está muerto, pues va a resucitar para vida eterna. Así que no le tengamos miedo a la muerte, hermanos, porque la muerte ya no puede más enseñorearse de nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo ya la venció. Dice que va a ser el postrer enemigo que va a vencer. Y es cuando los sepulcros pues se van a abrir. Y es donde pues los muertos van a resucitar. Gloria a Jesús de Nazaret. Así que no le tengamos miedo a la muerte por predicar el evangelio, porque hay muchos que no predicamos el evangelio porque creemos pues que los van a hacer daño. Gloria a Jesús. Pero no, el Señor dijo que quien pierda la vida por causa de mí la hallará, dice el Señor. ¿Va? Entonces todo es ganancia en Cristo, amados hermanos. Así que no desmayemos por ningún momento. ¿Por qué? Porque si aquellos hombres decían que Cristo venía, ¿cuánto más ahora? Que ya han pasado más de 2000 años. Gloria a Jesús. Así que no desmayemos. Aunque vayamos ahí caminando de rodillas, nos paramos y nos levantan. Pero sigamos adelante, amados hermanos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque yo sé, amados hermanos, que el verdadero camino del evangelio no es fácil. No es fácil, amados hermanos. Gloria a Jesús. Porque el congregarnos, eso es fácil, venir a los cultos y hacer sacrificios, un montón de cosas. Pero llevar la verdadera palabra, el verdadero evangelio, no es fácil, amados hermanos. Cuando vienen esas pruebas, cuando vienen las tentaciones,
Por eso la Biblia dice que hay que orar unos con otros para que Dios nos fortalezca. Gloria a Jesús. Así, amados hermanos, hasta aquí los dejo. Y aquí pues ha sido mi corto